Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la creación guipuzcoana. Nos vamos al norte con Luis Salvador Carmona, nos vamos a Euskadi, al País Vasco, y a unos enclaves que, sobre todo a uno que es el de Vergara, que le tengo una especial devoción, podemos decirlo así, devoción artística por lo menos, de la otra no tengo por qué comentar, que es Vergara. Vergara tiene unas obras excelentes de Luis Salvador Carmona y es una de las mayores joyas que se pueden visitar allí. Así que la vamos a recorrer con todo el detenimiento y con todo el detalle que merece la pena. Una de las cosas que más me llamó la atención una de mis viajes en Venecia, cuando estuve en la iglesia donde había estado Casanova de cura, bueno, de diácono, no llegó a ordenarse, pero estuvo allí durante varios años atendiendo a lo que era aquella parroquia, y cuando era cura es curioso, bueno, cuando era cura, cuando era clérigo, es curioso, era cuando más, aquí lo decimos así, cuando más ligó el señorito. Pues y me sorprendió mucho cómo quedaba con sus amantes, porque entonces, claro, no había WhatsApp, ni había teléfonos, ni había estas cosas que dan tantos problemas a quien los usa malvadamente, que todo se queda y el resto se sigue, y hay que ser bueno, no hay que ser malo. Si eres malo te pueden pillar, si eres bueno no te pillarán nunca. Esta era una sentencia que siempre decía mi tía abuela, de la cual os hago muchas referencias, que parezco el saco de los refranes con ella. Entonces lo hacía, yo ya os lo conté, cogía una de las cosas que la gente donaba para la iglesia, eran ladrillos de cera. Esos ladrillos de cera los llevaban a la sacristía, los fundían en un caldero y luego tenían un molde donde ponían como un cabo de lana o de lo que fuera, una fibra, que era lo que hacía de llama, y lo otro era lo que le iba a ayudar en lo que era la combustión. Pero en esos ladrillos, la dama en cuestión lo que había hecho había sido calentar al fuego una llave y la había dejado estampillada, por así decirlo, encima de ese ladrillo de cera. Entonces lo que hacía el pícaro de Casanova, sobre todo con esos amantes ricachonas y que nunca se les había negado nada, pues cogía él y iba a un herrero que tendría cerca y que sería su amigo, de los muchos que habría en Florencia, le daba el ladrillo y el otro copiaba exactamente el molde de la llave, y en la parte de atrás, en el ladrillo, le había puesto largo 41, 215, y allí enseguida encontraban el sitio, se fundía el ladrillo y se evitaban ya se fundía el ladrillo de cera y ya se evitaban todas las pruebas. El otro pajarúa se había quedado con la dirección en la cabeza, y ahí es que aparecía a dar sus servicios amorosos, por decirlo de alguna manera no más fuerte. Y esas llaves de las que nos hablan de Casanova, pues vinieron hasta antes de ayer. Hasta antes de ayer os digo que para hacer una llave uno tenía que ir a un cerrajero, nunca mejor dicho la palabra, y entonces si había comprado una cerraja, una cerradura, pues le encargaba la llave y le encargaba más llaves. Esto en el siglo pasado cada cerrajero tenía su modelo de cerradura, que eran pues prácticamente, para que no fueran todos iguales, podían variar en 16, 17 modelos, pero no había una llave personal, o sea, no había una llave en exclusiva.
Si este herrero hacía el modelo 1, vamos a suponer, pues del modelo 1 hacía 50 y el del modelo 2 otros 50. Entonces iba alternando, él sabía en qué casa había puesto el modelo 1 y entonces en la puerta de al lado, si tenía que poner una cerradura, ponía el modelo 7 o lo dejaba hacer a otro herrero que tenía otro tipo de llaves distintas. Y entonces la llave la tenía que fabricar él, la tenía que fundir y luego la tenía que rebajar, probar y activarla para todas estas cosas. Entonces en Vergara, donde vamos a ir, había una fábrica enorme. Bueno, todavía queda la estructura de la fábrica, pero ahora ya creo que ya no se dedican a estas cosas. Y tenía una especie como de chimenea que se abría para no contaminar, pues esto ya lo hicieron muy tarde, en la parte alta se abría como si fuera una especie de paraguas invertido en la parte alta. Y entonces ponía UCM, Unión Cerrajera de Mondragón. Pero me estaréis diciendo, bueno, ¿y qué tiene que ver un Vergara con Mondragón, en donde acaba la empresa? Pues tiene que ver porque una de las Mondragón ahora, para que también lo entendáis, porque también las cosas cambian de nombre y evolucionan, es Arrasate. Cuando vais a hablar de Arrasate estamos hablando de Mondragón, y cuando hablamos de Mondragón hablamos de Arrasate. Por si acaso alguna vez a mí se me escapa la palabra antigua, que es muchas veces donde hago yo las referencias históricas. ¿Y esto qué pasó? Bueno, ahí hay una especie de triángulo muy industrioso que luego evolucionó hacia las grandes cooperativas, sobre todo del Grupo Fagor y del Grupo Mondragón, donde en el año 1856 vamos a hablar de 4 pueblos importantes: Arrechavaleta, Oñate, Vergara, Mondragón. Esos son el enclave de toda esta realidad industrial que están en la cuenca del río Deva. Y crearon una serie de varios cerrajeros en 1856, fijaros de lo que os estoy hablando, en Oñate una empresa de cerrajería con el nombre de Urceray, Vergara Jáuregui y compañía. Y en el 69 esta firma se convirtió en una sociedad comandataria que añadió un socio más, que es Resusta y compañía. Y entonces se dedicaban a la fabricación de cerraduras lisas, llanas, huecas, de picaportes, de cerrojos, de bisagras, de candados. También hacían candiles, tiradores, bisagras, y entonces fueron ampliando. Esta industria primaria de cerrajería tenía unas cuantas instalaciones, unas en Mondragón, otras en Zaldívar, otras en Zubillaga, otras en Chacolí, que son diseminados de todos estos pueblos. Y luego se aportó un mayor capital y unos accionistas al final se quedaron prácticamente con la empresa, a la cual admitieron a un señor que por el apellido tiene que ser necesariamente de Ibar, que era un señor que se apellidaba Sarrasqueta, que habéis oído, los que améis el mundo de la caza o lo conozcáis sin amarlo, habéis oído hablar mucho de Sarrasqueta, de las escopetas. Pues estas eran las familias que dominaban todo lo que era el capitalismo de finales de hace 2 siglos y de principios del siglo pasado. Entonces fueron creciendo y adquirieron en Vergara una antigua ferrería en el barrio de San Prudencio y empezaron a construir allí unas instalaciones que fueron creciendo poco a poco. Habían comenzado ya a producirse en parte lo que era el potencial hidroeléctrico alrededor de los pequeños saltos en los ríos. Por eso esta zona era muy interesante, porque el río Deva, represado en distintos puntos, pues conseguía que en los saltos del agua se produjera un buen ritmo de electricidad, y con esto pues se podían mover los motores. Todavía estamos hablando de hasta el año prácticamente del año 1900, entre 1906 y 1910, todavía lo que era la fundición se venía haciendo al modo antiguo, o sea, con un consumo despiadado, podríamos decir, de consumo, de quema de mineral y de quema de carbón. Lo que hacía que si no tenías una mina a pie de fábrica, tenías que traer esto
en ferrocarril, que estaba empezando. No había camiones para transportar, ni cintas de estas mecánicas para transportar todo lo que era el mineral de hierro y el mineral de carbón. El mineral de hierro y el mineral de carbón se llevaba a la fábrica de Vergara. Por eso la fábrica de Vergara ahí es tan siderúrgica y tan grande, como se ve ahora, siderúrgica en el concepto siderúrgico. Y ahí se hacía lingote, acero, fleje, chapa y todo lo que era perfiles comerciales. Los hornos fueron transformándose, fueron pasándose en una evolución de, como os digo, el horno de carbón convencional a hornos eléctricos. Y estos hornos eléctricos pues ya suponían que no hacía falta unas instalaciones tan grandes a la hora de fundir, porque imaginaros, cuando había que fundir toneladas de mineral de hierro hacía falta unos hornos inmensos. Claro, los promotores de todas estas cosas fueron los grandes metalúrgicos en Inglaterra y en Alemania, donde tenían las famosas minas de carbón que tenían los ingleses y las famosas minas del Ruhr que tenían los alemanes. Las grandes industrias estaban prácticamente al lado de la mina. Si había una mina de hierro y cerca una mina de carbón, en la mitad del camino o más próximamente a uno o a otro yacimiento se construía la fábrica. En el caso de Alemania pues pasaba lo mismo. Las grandes industrias estaban todas muy cerca de donde había una producción de carbón, que subían la vagoneta llena de carbón arriba, la echaban a un vagón de tren y del tren la metían dentro de la fábrica, allí la volcaban y enormes, eran las dimensiones, que es que parecía el infierno de los tamaños que tenían las fábricas entonces. Y de aquella historia es de donde nos viene todo lo que es la presencia de las grandes industrias del metal, del hierro y de la construcción de llaves y de cerraduras en la zona de Vergara, en la zona de Deva, en la zona de Arrasate y Mondragón. Y hasta este punto nos ha traído la historia de las llaves de Casanova, las cerraduras, las cerrajas, esas grandes letras UCM, Unión Cerrajera de Mondragón, nos ha traído a Vergara, a la iglesia de Santa María de Oxirondo. El primer testimonio de este templo, este es un templo antiguo, aunque el retablo es del 18, pero ya la primera noticia que tenemos data de 1305, fecha en la que Fernando IV de Castilla cede al señor de Oñate el entonces denominado monasterio de Oxirondo. Aquel humilde templo medieval fue sustituido por el templo actual, que se hace una mole impresionante al lado del río Deva. Una orilla de sus paredes da al agua de este pequeño río, no penséis que esto es el Támesis. Aquel humilde templo medieval, como os digo, estaba situado fuera de lo que era el núcleo urbano, en un emplazamiento poco habitual, ya que la iglesia de Santa Marina de Oxirondo se incorporará más tarde. La iglesia es tan grande prácticamente como la parroquia de Vergara, pero cuando uno la ve, entonces aquello era una iglesia extra muros, en la medida que había muros en lo que eran las poblaciones de entonces. La edificación del templo de Santa Marina duró 130 años, incluidos los 40 en que las obras estuvieron paradas por diversos motivos económicos y técnicos, que era muchas veces lo que pasaba. Aunque construido en dos periodos bien diferenciados, uno entre 1542 y 1607 y el otro en 1648 y 1672, presenta una gran uniformidad de estilo, por lo que es un buen ejemplo de iglesia de salón. ¿Qué es una iglesia de salón? Pues imaginaros un gran rectángulo enorme con unas columnas centrales que son las que le dan armonía y dejan una nave central y dos naves laterales. Al llegar a los pies del altar mayor nos encontramos un extraordinario conjunto compuesto por el retablo central y los 4 retablos idénticos colaterales que componen un conjunto incomparable. Comenzamos por los retablos de la derecha, en la nave de la epístola. En su muro lateral se halla el retablo de San Roque y de San Sebastián, con
con un lienzo de grandes dimensiones. En la escena es una escena de San Roque y se desarrolla en un ambiente nocturno, iluminado por la sobrenatural haz de luz que llega desde el exterior, y en primer plano aparece San Roque, inclinado hacia el ángel que cura las llagas de su pierna, símbolo de la divina presencia en su vida. Y en el ángulo inferior derecho aparece la cabeza de un perro que le socorría en los momentos de mayor necesidad. Por eso se dice que, no sé cómo es la frase, si el rabo del perro de Roque o el Roque de... Un lío de esos, un trabalenguas, se hace con el rabo del perro del santo. Su cuerpo se desploma cerrando la composición pictórica, porque en el cuadro aparece también San Sebastián, y ambos santos gozaron de una gran devoción en las épocas medievales, porque eran patronos de los moribundos y protectores contra la peste. Fijaros qué cosas de entonces a ahora, y nos queríamos nosotros. En fin, por ello es habitual representarlos juntos, San Sebastián y San Roque, que también aparecen mucho en las iconografías que visitaremos o que hemos visitado ya, sobre todo en Venecia, que nos los presentan muchas veces juntos en los cuadros. El San Roque está, como si dijéramos, hablando con el niño que le está curando la llaga, como os he dicho, y el San Roque, el San Sebastián, el San Roque es que es el de las llagas. Y el San Sebastián está como desplomado, como os he dicho, enganchado en un árbol, y el perro es un auténtico perro de caza. La obra es muy buena porque es una obra de Vallée, que era el suegro de Goya. O sea que no os lo perdáis, está muy bien restaurado y entronca perfectamente en ese estilo rococó tan propio que tenía Carmona. En la parte alta se encuentra un San Esteban, que es el protomártir y que arranca también con la historiografía y forma parte de lo que es la impronta de todo el devocional que vamos a ver en estos retablos. A su lado se encuentra el curioso retablo dedicado a San Miguel. Lo compone la figura de extraordinaria belleza y de movimiento y figura del arcángel. Estamos hablando ya de obras de Carmona, no os voy a repetir el nombre todo, sino que os voy a hablar de las obras. Se le ve al arcángel, a Lucifer sometido, que levanta un brazo intentando en vano parar la acometida del que se denominaba príncipe de la milicia celestial. Escoltando la imagen principal se encuentran las tallas del arcángel Gabriel, mensajero enviado por Dios en diversas ocasiones, y es el del anuncio, el que aparece en la anunciación, que iba a ser Madre de Dios, y el arcángel Rafael, cuyo nombre significa Dios te sana o medicina de Dios. Este santo suele llevar el pez en la mano derecha, lo hemos visto también ya en las representaciones de Luis Salvador Carmona. Y el retablo es coronado por una delicada talla puramente rococó del ángel de la guarda, que acompaña a un niño que se apoya en él para sentirse seguro. Y completan este particular retablo dedicado a los arcángeles dos imágenes angélicas portadoras de una balanza y de una trompeta, símbolos alusivos al juicio final. Es espectacular, el retablo es de una belleza, de una riqueza y de un movimiento espectacular, de las mejores obras de Luis Salvador Carmona. El retablo recoge el momento cumbre de la batalla. Parece un guerrero alado, con una apariencia humana, pero con unas cualidades especiales, similar a algún superhéroe pisando y empujando a otro personaje que se retuerce y se oculta en plan mal villano. Y ha representado Carmona el momento en que el arcángel San Miguel expulsa del cielo al ángel rebelde, anteriormente conocido como Luzbel, ahora Lucifer o Satanás, precipitándolo desde el borde de un insinuado mar de nubes. Se trata de una escena inspirada en el relato del Apocalipsis, donde el arcángel tiene en su escudo escrito Qui sic Deus, ¿quién como Dios?, en latín. En la cabecera izquierda de la nave se encuentra el retablo de Nuestra Señora del Rosario, cuya efigie tiene rasgos y gran serenidad y ocupa la hornacina central. María aparece como una joven madre
que presenta a su hijo y adelanta su brazo derecho como ofreciéndonos el rosario. María es acompañada por las imágenes de San Joaquín y de Santa Ana, padres de María y por tanto abuelos de Jesús. Y coronando el retablo se encuentra la talla de San José que sostiene el niño en sus manos. Una composición similar a la de San Pedro de Ariznoa, parroquia de Vergara, que, como podemos advertir, integra a todos los miembros de la Sagrada Familia. La otra no está, pero si vamos a ir allí vamos a ver las dos iglesias. Junto al retablo lateral de la Virgen del Rosario se encuentra el retablo de las ánimas y también denominado de Santa Teresa, por la talla que culmina el retablo, que es una talla magnífica de Luis Salvador Carmona. Lo de las ánimas viene por el gran cuadro que hay. Esto de las ánimas, esta es una devoción que está íntimamente ligada con la existencia del purgatorio, que tomó carta de consideración con la aprobación en la sesión 25 del Concilio de Trento y que se celebraba los días 3 y 4 de diciembre en 1563, en la que se aprobó que los curas enseñaran y predicaran la existencia del purgatorio, excluyendo en los sermones las cuestiones más sutiles y difíciles, así como cosas inciertas y falsas. Y esta doctrina, la doctrina tridentina, las almas que estuvieran en el purgatorio recibían el principal alivio a través de los sufragios de los fieles, especialmente con la celebración de las misas del recuerdo. Vamos, que había que dejar pasta para que fueras del purgatorio al cielo y contra más misas más rápido subías. El retablo mayor está realizado entre el año 1739 y 1743 y es el primer retablo rococó del País Vasco. Está compuesto por un elevadísimo banco, un único cuerpo de grandes dimensiones y el ático a modo de cascarón, como si se asomara hacia adelante. Se trata de una excelente obra que destaca por su homogeneidad y se integra con armonía tanto en el ábside como en el templo. Comenzaremos por la parte inferior. En el centro se abre un profundo nicho que continúa en el cuerpo superior y en él está ubicado el tabernáculo que cobija un bello crucifijo. Flanqueando dicho tabernáculo podemos advertir dos hermosas imágenes angélicas. La de la izquierda porta un cáliz y espigas de trigo, mientras que la de la derecha tiene un racimo de uvas y una pequeña vasija. Todos ellos son símbolos eucarísticos. A los lados, entre las imponentes columnas, se encuentran las estatuas, figuras sedentes que están sentadas, de San Jerónimo y de San Agustín, padres y doctores de la Iglesia que representan el magisterio de la Iglesia. San Jerónimo fue el primer traductor de la Biblia en latín y originariamente en griego y hebreo, la Vulgata, y por ello es el patrono de los traductores, mientras que San Agustín es considerado el más grande de los padres de la Iglesia y se le llama doctor de la gracia. En la calle central, ocupando un nivel superior, se encuentran las efigies de los santos Abdón y Senén, nobles persas que, al igual que Santa Marina, fueron martirizados en el año 250 por orden de Dacio, al ser acusados de enterrar en sus propiedades a sus hermanos cristianos, y gozan de una gran tradición en la devoción de la villa de Vergara. La imagen de Santa Marina centra el retablo, aparece erguida con los brazos abiertos, manteniendo a la palma del martirio en su mano derecha y eleva su mirada a lo alto mientras pisa, como sin quererlo, la imagen monstruosa de una tarasca. La tarasca es esa representación del demonio de 7 cabezas que sale en el Apocalipsis. Y coronando la hornacina, pues se puede distinguir el único relieve del conjunto, que se trata de un medallón con la representación del martirio de la Santa Marina, reclinada y rodeada de llamas, apoya su mano en el pecho y eleva la mirada hacia lo alto, entregando su vida sin renunciar a su fe. Llegas a la parte superior de tan grandioso retablo, al denominado cascarón. 2 pequeños ángeles escoltan la hornacina central que remarca la verticalidad del conjunto. En ella podemos contemplar la imagen del Salvador, Cristo resucitado como dador de la vida a todos, y la salvación es el mensaje de fondo que tiene la parte superior del retablo. A sus 2 lados, situadas en el mismo eje que las columnas
y sin el marque arquitectónico, están representadas las 4 virtudes cardinales. De izquierda a derecha, la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Son figuras femeninas, elegantemente vestidas, desprovistas de atributos religiosos y acompañados de elementos referentes a dichas cualidades. La justicia viste casco y coraza dorada y porta una balanza en su mano izquierda. La prudencia viste una túnica azul y se mira en un espejo oval. La templanza es quizá la escultura más hermosa de las 4. Lleva un tocado con un ligero velo que cubre su delicado rostro, acercando con mesura una copa a sus labios, mientras dirige su mirada hacia el otro lado, donde sostiene una gran jarra. La fortaleza se concibe como una mujer fuerte que sostiene con sus manos una columna que apoya en sus piernas, cubriendo su delicado rostro con un casco a modo de cabeza de león. Y las virtudes cardinales se comentan con las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. 15 tallas forman un excepcional elenco de Carmona, a las que se sumaron 4 más para los retablos menores, y por último, en la parte más alta del cascarón, alberga también de él una figura de paloma en forma del Espíritu Santo. Como os he dicho arriba, justicia, templanza, fortaleza, el Salvador, el martirio de Santa Marina, San Abdón y San Senén, San Jerónimo y San Agustín. Esto es lo que preside el magnífico, no puedo decirlo más veces, retablo de Vergara de Nuestra Señora de Oxirondo. Nos vamos a otro pueblo de Guipúzcoa, a Segura, a la parroquia de Nuestra Señora de la Ascensión. Bueno, antes que nada deciros que el retablo está sin policromar, cosa que le da a veces menor categoría al retablo, que estaría terminado y perfecto con su dorado, pero hace que resalten de alguna manera más las figuras. Estamos hablando de Vergara. En cambio, en la parroquia de Nuestra Señora de la Ascensión de Segura es todo lo contrario, ahí ya está todo dorado. La iglesia parroquial de San Nicolás de la villa guipuzcoana de Segura se caracteriza por su monumentalidad catedralicia y por ser un conjunto de referencia en la arquitectura gótica de Euskadi y del País Vasco. Fue catalogado como momento histórico-artístico y el edificio posee una portada con un magnífico altorrelieve pétreo de la Asunción que nos va con robustos fuertes exteriores, planta de salón, 3 naves de la misma altura, bóvedas de crucería, columnas con base ática, fustes cilíndricos, capiteles dóricos. Ya la iglesia de por sí es todo un espectáculo. Y los maestros que dirigieron la obra de esta iglesia fueron Errestaburu, Aramendía y Juan de Lizarazo. Y el soberbio retablo mayor del templo, una de las grandes piezas barrocas que se conservan, se halla también dedicado a la Asunción de la Virgen. La obra fue realizada gracias a la donación de un habitante de esta villa, Martín Lardizábal y Elorza, amigo, pero el que fuera de esta villa podía ser para los de la villa muy importante, pero es que era alcalde de Madrid y era miembro del Consejo Supremo de Indias, lo que suponía tener grandes recursos económicos. El trazado del retablo fue diseñado por Miguel de Irazusta en 1743, natural de la villa de Alquiza, quien también se hizo cargo del ensamblaje con su discípulo Diego Martínez de Arce, que fue uno de los mayores y más brillantes constructores de retablos. Cuando muere Irazusta, motivó que los trabajos fueran construidos por Martín de Arce, quien respetó escrupulosamente el diseño del maestro, que lo tenemos conservado en un dibujo que se conserva en la Biblioteca Nacional. El retablo fue concluido en el año 1749, cuando Manuel de Alquizalete terminó sus labores de dorado. El conjunto histórico es una barbaridad, lo que hay. Está compuesto por 42 imágenes realizadas por Luis Salvador Carmona, quien labró el bulto redondo del grupo de la Asunción para la hornacina principal del retablo, concibiendo la imagen en actitud ascendente con el fin de lograr el efecto de ser recibida por la Santísima Trinidad que corona el cascarón superior propio de los altares baldaquinos de la época.
Otras figuras destacables del conjunto son los 12 apóstoles, San Juan Bautista, San José, San Joaquín, Santa Ana. Todos ellos presencian extasiados la escena. El tema de la Asunción fue cultivado también por el escultor, con igual incluso mayor acierto para la parroquia homónima del municipio cacereño de Serradilla, en 1749, donde la imagen de la Virgen, concebida como una escultura única y exenta, recibe culto en el altar mayor y ostenta el patronazgo de aquella villa. La obra de Segura, que está entre 1743 y 1747, sufragada por los Lardizábal y Elorza, coincide en el tiempo con el inicio de la intervención en el taller del Palacio Real de Madrid y para su entrada en él. Al margen de sus propios indiscutibles méritos, tendría responsabilidad dicha familia, ya que entonces uno de cuyos miembros se encargaba de reclutar operarios cualificados para trabajar en el Palacio Real a las órdenes de Sacchetti. Entonces estáis viendo toda la relación que había. Los personajes de Guipúzcoa que estaban en la corte, algunos tenían mucho peso, tenían mucha influencia, estaban alternando en la contratación y la realización de otras obras, y eso hacía que contactaran con Carmona y le propusieran que realizara, previo pago, claro, las obras de su pueblo. En tan monumental máquina, Carmona, como os digo, logró encajar un total de 42 figuras. Bien es verdad que de muy diferentes tamaños. Ahí tenemos que contar Santa Ana, San Joaquín, San Juan Bautista, San José con su niño en brazos, el espectacular grupo de la Virgen en su trono de nubes, serafines ascendiendo al cielo ante una mirada imponente e impotente a la vez y afligida de todos los componentes del colegio apostólico, a las que se suma una Trinidad en lo alto y una gran variedad de ángeles músicos, cantores, querubines, además de otras pequeñas figuras dispuestas en el tabernáculo. Impresionante. No nos vamos muy lejos, de Segura podemos salir por Cegama a la Nacional 1 y viajar a Idiazábal, donde nos encontramos con la obra de San Miguel, en la iglesia del Señor San Miguel de Idiazábal. Estamos en Guipúzcoa, estamos en Euskadi, el País Vasco. El retablo mayor de su parroquia, denominada del Señor San Miguel, diseñado por el ensamblador Irazusta, se halla presidido por una escultura de San Miguel Arcángel, obra asimismo personal de Carmona y de fecha similar a la de la iglesia de Santa Marina de Vergara, lo que demuestra una gran popularidad de sus modelos, además de haber inaugurado con alguna de sus esculturas lo que podríamos denominar unas verdaderas series de prototipos que gozaron de extraordinaria aceptación, como lo demuestra la Virgen del Rosario de Vergara, que repitió para la colegiata de Cenarruza en Vizcaya y probablemente, pero no seguramente, para las vírgenes de Amurrio y de Lezama, que estas están más discutidas. ¿Por qué estaba en este enclave el retablo? Pues porque eran patronos. Esta familia madrileña eran patronos también de esta iglesia del Señor San Miguel Arcángel. Y hasta aquí nos ha traído desde las llaves de Casanova a la Unión Cerrajera de Mondragón, al retablo de Vergara, al retablo de Segura y al San Miguel de Idiazábal. Un recorrido que hemos hecho y además os he acompañado gustosísimo porque son cosas cercanas a todo lo que es mi pasado. Iba a decir mi turbio pasado, pero no, el pasado es pasado. Puede ser turbio, claro, pero es pasado. Y así os lo cuento, así os cuento la historia de Luis Salvador Carmona en Historia con Sentido. Un día más, encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox.
Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.